Espectacular atardecer en el estadio Santiago Bernabéu. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, porque hoy juega el Real Madrid contra el Celta de Vigo aquí en casita. Hemos vuelto después de unos cuantos días, bastantes días, así que nada, acompáñame a dar la vuelta, luego accederemos al interior, vamos a ver los trabajos que han hecho en tribuna en este lado, justo en el lateral oeste, y veremos más sitios, a ver si hay novedades, que ya sabéis que cuando hay parones, o al menos muchos días de descanso, entre comillas, donde pueden avanzar las obras, pues las novedades y actualizaciones suelen aumentar. Así que nada, empezamos por aquí, por Castellana. Por cierto, muchas gracias a todos los que habéis comprado entradas. Está siendo todo un éxito, la verdad, y hay mucha gente que me pregunta. Hay mucha gente que me pregunta también por lo de Navidad Bernabéu, así que nada, ya sabes, contáctame y nos ponemos a hablar y a negociar de las entradas. Aquí tenéis la fachada oeste y, como digo, va a dar una vueltecita. Hoy, aprovechando que no tenemos vallas aquí, que podemos transitar sin ningún tipo de problema, vamos a acercarnos, es más, a las puertas de acceso, a la parte más cercana a la fachada, para ver si desde ahí podemos ver los focos. Pero estos días han estado haciendo pruebas, como ya os dije, han estado haciendo pruebas hasta incluso de día, para ver cómo, pues, cuál es el resultado final cuando es de día, al igual que también lo quieren hacer por la noche, pues quieren ver también cómo queda de día. Así que viendo las entradas, dice, si tú supieras, amigo. Así que nada, la semana que viene ya se entrega, la semana que viene ya tienen que entregar este proyecto, por así decir, estas pruebas que han hecho y que están haciendo en Castellana, y los del Real Madrid van a deliberar si les gusta o no les gusta, si hay que cambiar los focos de posición. Como ya os dije el otro día, la parte de la mitad superior tenían que modificarla porque los focos no estaban bien colocados, o al menos como ellos deseaban, y esas son las operaciones que tuvieron que hacer el otro día. Así que bueno, a ver si... Es que claro, es que nunca sabes cuándo pueden hacer las pruebas, y estaría muy bien que estuviésemos in situ aquí para poder verlo y hacer vídeo de ello. Bueno, ya está cayendo el sol, por lo tanto va a ser un poco difícil el poder ver los focos de aquí dentro, pero bueno, vamos a intentarlo antes de que caiga más el sol y que se nos vaya del todo la iluminación. Vamos a ver si podemos observar los focos desde aquí. Madre mía, no es todavía de noche y ni siquiera se ven los focos. A ver, porque aquí estoy viendo, no sé si esto puede ser un foco o no. Claro, al final estoy intentando, lo suyo es tener flash en las ramas para poder verlo mucho mejor, pero no se ve, no se ve bien. No se ve bien, al menos yo no lo veo bien desde aquí. Y quizá puede que esté enfocando donde no hay focos. Porque todo eso no creo que sea, ¿no? Todo esto de aquí serán anclajes. Y aquí, a lo mejor es eso de ahí. Bueno, lo que os digo, estos días, antes de que ya hagan las pruebas finales, vamos a intentar aquí en el canal, pues, ver, o al menos intentar ver y hacer un vídeo largo de cómo están esos focos colocados y encendidos. Mira, ahí tenemos el cableado, esas bandejas, pero no sé, la verdad, no consigo apreciar dónde están los focos. Bueno, no vamos a tirarnos todo el rato, todo el vídeo sacando esto, vamos a seguir. Ahora que están, bueno, que todavía no han puesto las vallas en la plaza de Sagrados Corazones. ¿Y esto? Esto debe ser que han estado... Mira, las caimanas están aquí todas, esto no lo han limpiado. Ya sabéis los trabajos que están haciendo aquí de los focos, y cuando rompen las bridas las tiran al suelo y no se recogen. Pero bueno, lo que decía, antes de que cierren la parte de Padre Damián, ya sabéis que los días de partido
lo cierran, yo creo que 1 hora y media antes, más o menos, o 2 horas antes de que venga el autobús, antes de que empiece el partido, para que no pase por ahí. Es una de las nuevas normas que ha establecido el club hasta hace en los últimos años. Y vamos a aprovechar a sacar imágenes de la Plaza de Sagrados Corazones, a ver si hay alguna novedad. Yo creo que en los exteriores, pues poquito vamos a decir, ¿no? Lo único que podemos decir es de esta parte de aquí, de Castellana, la única así más interesante, porque las demás ya las conocemos y tampoco hay muchas novedades. Así que, venga, seguimos. Recuerda dejar el like y suscribirte, que es totalmente gratuito. Gratuito, ahí está, Real Madrid, Celta de Vigo. Ojito, cuidado, porque hoy Kylian Mbappé puede meter muchos goles y puede superar el récord de Cristiano Ronaldo, Ya yendo aquí por el fondo sur, ya sabéis que esta es una de las zonas que tienen que trabajar también, el suelo. Fijaos aquí, el suelo pobre, el suelo todavía que no se ha tratado, todavía no se ha modificado hasta esta parte de aquí. A partir de aquí hasta la torre A ya están las nuevas losas colocadas, el nuevo suelo ya configurado, pero a partir de la parte intermedia hacia la izquierda, hacia la parte de las puertas de acceso. Hacia la derecha, de momento, como podéis observar, pues no han colocado las nuevas losas, que la verdad es que daría otra imagen a todo esto, pero bueno, os imagino que no debe ser algo que urja, porque si no ya lo hubieran hecho. Como todavía se puede ir bien por aquí, que no hay problemas de caídas ni demás, porque esta parte de aquí es verdad que es antigua, pero no tiene agujeros, no tiene grietas considerables, por lo tanto no corre ningún riesgo que una persona pase por aquí, una persona mayor, una persona con movilidad reducida, y pueda caerse. Así que imagino que lo que decía, si no urge, pues de momento no lo van a hacer. Tendrá su fecha, pero no la sabemos, obviamente. Así que nada, pantallas encendidas, pantallas que marcan y que informan de tu puerta de acceso, para que sepas por dónde es más o menos. Ya sabéis la disposición de las puertas, las han cambiado. Ahora desde Castellana da la vuelta de forma progresiva el número de las puertas, el orden de las puertas. Ya no es igual que antes, que eran par e impar. Ahora ya avanzan de uno en uno, desde la puerta 0, que está en Castellana, hasta pues una puerta contigua a la izquierda, que es la última, que es donde acaba el número de puertas. Esto es más que nada para la gente que no lo sepa. Si no lo sabes, pues espero que te haya servido la información. Imagino que los que seguimos las obras, pues ya lo sabéis más que de sobra. Y ahora que estoy pasando por la torre A, recuerdo cuando jugaron el partido de la NFL, recuerdo que en las torres colocaron los escudos de ambos equipos. Y la verdad que una idea que me acaba de surgir en la cabeza, una idea para mí muy buena, la verdad. No sé cuánto trabajo tendría, pero para mí, por ejemplo, colocar el escudo del Real Madrid siempre presente, por supuesto, en las bases de la torre, en este colorcito oscuro, gris oscuro que hemos viendo las torres, las antiguas torres, bueno, excepto las que se demolieron y las que no. Y cada partido, pues por ejemplo en este caso Real Madrid Celta de Vigo, pues colocar al lado del escudo del Real Madrid, colocar el escudo del Celta en este caso. Acaba el partido, al día siguiente o el mismo día por la noche, se quita el rótulo del Celta de Vigo y ya para el próximo partido pues se pondría el del siguiente rival, en este caso pues el Manchester City, pero que se ponga el día anterior o algo así. Tampoco hace falta que se ponga, nada más acabar el partido contra el Celta de Vigo. Pero por ejemplo, que se quede todos los días el escudo del Real Madrid puesto, rotulado en cada torre del Santiago Bernabéu, la A, B, C y D. La verdad que es una idea que me acaba de surgir. Si algún componente del Real Madrid está viendo el vídeo, pues de nada, o a lo mejor ya lo tenían pensado, esto no es información, es opinión. A lo mejor ya lo tenían pensado y me acaba de surgir en la cabeza, y resulta que al Real Madrid ya le ha surgido en la cabeza también. No sé, yo lo acabo de decir ahora mismo, Fijaos la gente que hay, cómo se nota que es puente. Bueno, hay muchas personas que no han venido en el día de hoy, porque obviamente el puente, hay gente que se ha pedido el viernes, lunes y demás. Han juntado no un puente, sino un acueducto
en su descanso y hay mucha gente que no viene. Pero bueno, ya sabéis que al final el Bernabéu es toda una atracción y hay mucha gente siempre que quiere venir al Estadio Santiago Bernabéu, ya sea para romper su puente o no, pero hay mucha gente que quiere venir siempre al estadio y por mucho que hoy sea fiesta, o al menos estemos en mitad de un puente, pues tienen muchas ganas de venir y vendrían desde Segovia, Australia, Indonesia, desde donde sea, para poder ver y disfrutar el partido. Mira Bernabéu Market, horas antes del partido, vamos a meternos. Estos días la verdad es que se agradece estar en la calle porque no hace frío, se está muy bien, hay una temperatura muy agradable, unos 15 grados. Y fijaos aquí, han colocado estos barriles, como ya hemos visto en diferentes días. También por lo que estoy viendo aquí, quizás sea por seguridad, han abierto estas puertas. Ahí al fondo, las pantallas que vimos encendidas el otro día. Y aquí fijaos la gente que hay, día de partido, Creo, por lo que he escuchado, que en Bernabéu Market solamente podrán estar hasta las 9 que empieza el partido. Podrán estar los que tengan entrada para el partido y los abonados. Creo, no es al 100% lo que cuento, pero creo que he escuchado eso. ¡Ay, qué pinta tienen los langostinos ahí metidos en un palillo! Mira cómo está Bernabéu Market hoy. Que quizá, bueno, no sé cuánto tiempo queda para que... Madre mía, si esto está hasta arriba de gente. Madre mía. Mira, la gente allí sentada. Madre mía, qué locura, pero si esto está hasta arriba. Si esto está hasta arriba de gente. Madre mía. No lo puedo creer, qué locura, chaval. Estoy intentando no cortar el vídeo para que veáis en todo momento la gente que hay. Es que esto es una verdadera locura, Madre mía. Madre mía, estoy flipando, Madre mía. Mira, hay cola hasta para entrar al servicio. Aquí han puesto una imagen de la lotería de Navidad, 22 de diciembre. Jugamos todos o algo así. No, jugamos todos los días, dando impuestos todos los días, pagando multas todos los días. Y ahí al fondo manteca. O sea, al final me quedé con las ganas de probarlo el día de la inauguración. Madre mía, estoy flipando con la gente que hay. Y una de las últimas veces, cuando entramos en el Bernabéu Market para ver cómo colocaban, para ver cómo encendían las pantallas y demás, vimos cómo colocaban estos rótulos de Madrid, ¿no? Hay sitios emblemáticos en Madrid que son como las Torres Kio, las 4 torres, el Bernabéu y demás. Y ya tenemos el resultado final. Bueno, pues ya lo hemos visto, Bernabéu Market, un día de partido, como digo. Solamente podéis pasar al Bernabéu Market 1 hora y media antes de que empiece el partido, porque cierran, si tienes entrada o si eres abonado. Así que nada, la verdad que os lo recomiendo porque hay muchos sitios y si hay algún sitio que no te gusta, pues vas a otro, y si no te gusta, pues vas a otro, y así tienes muchísimas concesiones instauradas en Bernabéu Market. Mira, cuando veamos esto iluminado, madre mía, madre mía. Seguimos. Bueno, un Bernabéu, esta parte de aquí, para que no digáis, no, Jesús, es que vas por mitad de la carretera. No, esto día de partido, unas horas antes ya cierran y cortan al tráfico para que los coches no puedan pasar, solamente los que tengan permiso, obviamente. Padre Damián, luego lo veremos por dentro, a ver si han avanzado algo, a ver si tenemos algo interesante que contar en este lugar, pero por fuera, como ya sabéis, que lo vemos siempre en todos los vídeos, pues no hay gran cosa, la verdad. Así que nada, vamos a ver el fondo norte. Oye, por cierto, ¿otros años han puesto luces de Navidad en estos árboles? Porque no lo recuerdo, Eso sí podría ser una novedad
ahí en la calle Rafael Salgado. No sé si alguien me lo puede confirmar o no, pero esos árboles están muy iluminados, ¿eh? Y no me suena a mí que estuviesen iluminados, la verdad. Claro, todos los árboles que tenemos justo de frente de la fachada del fondo norte, aquí en la calle Rafael Salgado, están iluminados. Y lo que digo, no sé si alguien me lo puede confirmar o no, y que me lo deje en comentarios. Bueno, pues aquí tenemos la fachada del fondo norte, esta fachada que ha sido limpiada durante estos últimos días, que hemos visto en los vídeos con esa gran plataforma que ha estado trabajando en ella. Y la verdad es que no sé si tiene resultados o no, imagino que si lo hacen es porque tiene resultados y había que limpiarlas ya, pero bueno, esa es una de las novedades que hemos visto en los últimos días aquí en el canal. Han estado limpiando esta fachada tanto por dentro como por fuera, así que nada, vamos a esperar aquí a Castellana, que desde aquí también se ven los árboles que están iluminados de esas bombillas navideñas, que esas sí recuerdo haberlas visto otros años, estas no. Vamos a ver cómo está la fachada y ya luego accedemos. Bueno, vamos primero a la llegada del autobús, a ver qué tal se da hoy, y luego accedemos al interior, así que no te vayas muy lejos. La verdad es que sería un puntazo encontrarnos hoy los focos encendidos, ¿eh? Pero si nos encontramos en mitad de pruebas, pues va a ser que no es factible. Pero bueno, yo creo que ya queda muy poquito para ver la iluminación de la fachada totalmente activa, esta iluminación del Santiago Bernabéu. Hay muchas veces que miras allí y esas luces engañan. Pero bueno, yo creo que queda muy poquito, aquí lo veremos en el canal, si es que es factible y lo pillamos justo en ese momento. Y nada, con esta imagen pues nos despedimos de los exteriores, vamos a ver la llegada del autobús y luego accedemos al interior. Recuerda dejar el like y suscribirte. Pues ahí está llegando el autobús del Real Madrid Celta de Vigo. Vámonos para adentro. Ale. Bueno, pues ya estamos dentro, fijaos los acabados. En este lugar hay como más iluminación, ¿verdad? Lo veo todo como más iluminado. No sé, la verdad. Pero bueno, ya estamos dentro. Esto sigue sin cambiar. Ascenso lateral derecho. Ah, mira, lo que sí han puesto nuevo es esto de aquí. Mira qué palitro que han colocado aquí. Y aquí abajo. Aquí en la base tenemos los cables, que parece que todavía no están conectados, que son los que van a dar alimentación a cada uno de los carteles que tenemos aquí. Match Day Premium, sectores 702. Oye, pues esto no me lo esperaba, la verdad. No sabía que iban a colocar aquí un poste, un cartel. Bueno, aquí creo que no hay ninguna novedad, ya conocemos toda esta zona. Aquí abajo la letra de Bernabéu, totalmente iluminada, muy bonita ella, para poder hacerte fotos como está haciendo esta familia. El escudo ahí tapado y luego tenemos un enchufe aquí que está como a 2,5 metros más o menos. Por si quieres cargar el dispositivo, tienes que colgarte del cielo para poder cargarlo. Bueno, esta parte de aquí también la conocemos, primer anfiteatro del lateral este. A partir de aquí a la izquierda, como podéis observar, los acabados aún no se han dado. Está todo pues bastante poco hecho, por así decir, con todavía la iluminación provisional, temporal. Y esta zona pues no parece que tenga muchas novedades respecto a los últimos vídeos. Antes me estaba fijando y digo, a lo mejor han empezado a colocar focos aquí en el lateral este, pero no han empezado a colocar focos. Pues aquí estamos en el interior ya del Santiago Bernabéu, hoy Real Madrid Celta de Vigo. La verdad es que veo cosas diferentes, no sé por qué, como si hubiese nuevos focos aquí colocados. Luego tenemos bastantes cositas que decir del tema de la insonorización, que ya sabéis que lo hablamos mucho y hacemos mucho contenido de ello a diario prácticamente. Ahí estamos viendo la parte de la torre B, ahí al otro lado. Ahora fijaremos también
la mirada para ver qué es lo que han hecho en la esquina de la Torre C, pero quiero navegar por todo esto de aquí, ahora que me da tiempo. Vamos a ver qué es lo que me da tiempo, que luego tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchas cosas en mente, pero luego salen los jugadores a calentar, quiero grabar para otras redes sociales y al final no me da tiempo a hacer todo lo que tenía en mente. Pero bueno, el otro día también estuvieron tocando cositas de la cubierta. Ya sabéis que en la cubierta tenemos esos dispositivos LED y que en los últimos partidos hemos visto cómo se han encendido acorde con la música que sonaba en los prepartidos, así que la previa. Así que vamos a ver si hoy tenemos algún tipo de sorpresa, a lo que me refiero con los dispositivos LED. Así que venga, vamos a los interiores. Mira qué imagen. Bueno, vamos viendo diferentes carteles, nuevos carteles. Here, you are here. Usted se encuentra aquí diferenciando los anillos. Primer anfiteatro, segundo anfiteatro, tercer anfiteatro, cuarto anfiteatro, Skybar. Sectores nivel 7, nivel 6, nivel 5. Y la verdad que está muy bien, indicándote todos los sectores que tienes en cada sector, servicio de botiquín, comida, restaurantes, servicios. Está bastante bien. Yo voy aquí. Pues va a ser que no. Este es el tercer anfiteatro, el lateral este, y fijaos que yo creo que está esto como muy vacío, ¿no? Se ve como muy pobre todavía. Algo falta por hacer ahí en las paredes, ¿verdad? Están las paredes como muy pobres, falta no sé, falta escudo del Madrid, falta pintarlo, falta, yo creo que un poco de todo, ¿verdad? Porque fijaos también en el techo, un techo también muy pobre aquí en el tercer anfiteatro, todavía con los fluorescentes LED, que me han prohibido decir los fluorescentes convencionales, los de toda la vida, ¿no? Porque esos dicen que están prohibidos. No lo sé, nunca lo he escuchado. Yo lo he escuchado aquí en el canal nada más, pero bueno, no sé hasta qué punto va a estar prohibido, pero yo igualmente lo seguiré diciendo, que son como fluorescentes, no sé si LED o de luz halógena, pero de toda la vida, ¿no? Se ha llamado así. Lo que sí sabemos es que es iluminación provisional, por lo tanto de momento pues veremos esto hasta que lo cambien, trabajen en la zona. Por cierto, os voy a decir una nueva información respecto al autobús interactivo, que ya sabéis que está en este lugar, está en esta zona. En un principio se fastidió porque esto todo está interiorizado, ¿no? Está relacionado con la parte interactiva, que no triunfa mucho, me están diciendo también. Y bueno, en la zona interactiva, en el Real Madrid Games, también podías disfrutar de una experiencia inmersiva en el autobús del Real Madrid, en este que está justo detrás de estos carteles del escudo del Madrid. Y resulta que, bueno, en un principio se fastidió el autobús interactivo, luego lo arreglaron y ya definitivamente pues se ha quedado así. Parece ser que no cuentan con él ya en las nuevas zonas, en esta zona interactiva. Así que no sé si al final lo quitarán. Es una pena, la verdad, porque eso merecía la pena. A ver, ahí tenemos un pequeño hueco, pero hay mucha seguridad y no lo podemos hacer. Pero esa es la última información. El autobús del Real Madrid, el autobús interactivo este que tenemos aquí, pues no parece que vaya a funcionar. Aquí estamos en otra de las zonas que hemos visto también bastantes avances en los últimos meses. Esta zona del Real Madrid Games, que no voy a volver ya a hacer el recorrido porque me parece un poco tontería, la verdad. Mira, esto sí es nuevo, aunque bueno, tiene que ver con la zona interactiva. Bueno, Navidad Bernabéu, la primera vez que lo vemos la primera vez que lo veo, por lo menos yo, en el videomarcador del Santiago Bernabéu. Si quieres asistir a Navidad Bernabéu, contáctame, porque ya en la página oficial se han agotado todas las entradas. Y yo te doy la posibilidad de que puedas adquirir tu entrada para Navidad Bernabéu entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Madre mía, qué pasada. La nueva colección del Real Madrid con Marvel.
que la ropa es bestial y las animaciones que estamos viendo no se quedan cortas, ¿eh? Madre mía, qué auténtica pasada, tío. La verdad que la equipación que ha sacado el Real Madrid con la colección esta es una pasada, ¿eh? Es una bestialidad. Es una bestialidad. Venga, seguimos. Ahora que tenemos visión directa y medio limpia de esta esquina de la Torre C, iba a hablar un poco de esta zona. Ya sabéis que están insonorizando el estadio. En la parte de la Torre B va muy bien. La verdad, en estos últimos días hemos visto pruebas reales, pruebas definitivas de cómo va a ser el movimiento de las pantallas acústicas una vez que haya concierto. Pero aquí con tanta lona de seguridad, tanta lona anticaída y demás, pues es que no se puede ver prácticamente nada. Pero prácticamente nada. Tenemos ahí al fondo andamios por el color, pero creo que todavía se ven las tubulares. Es que no me atrevo a decir nada porque es que no... Bueno, quizás sea ahí. Es que se ve tan oscuro esa parte de allí, fijaos. Está tan oscura toda esa parte que no podemos hablar casi nada de ello. Está muy poco iluminada. Y luego la parte de allí sí se ve bastante bien, porque lo vemos por la cara externa, pero en la cara interna no lo podemos ver porque, bueno, ya lo sabéis, yo no soy socio, por lo tanto no entro gratis al tour cada vez que vengo al estadio, y por lo tanto, pues además acaba de subir la tarifa, acaba de subir el precio de la visita al Tour Bernabéu, por lo tanto, pues menos asequible aún. Y un día me lo podría permitir, está claro, porque al final me dedico a esto, pero claro, es un poco inviable, ¿no? Bueno, luego bajaremos un poco para verlo mucho mejor, porque de aquí es verdad que vemos todo ese material que han colocado en la parte superior de la grada, pero lo que queremos ver es ahí arriba, a ver si han cerrado ese sistema de cortinas con las pantallas acústicas. Vaya vista desde aquí, ¿eh? Espectacular. Bueno, es increíble los avances que hemos visto en esta zona. ¿Os acordáis cuando estaba todo patas arriba? Cuando estaban todas las paredes al descubierto, sin esa luz que vemos ahora, ambiente ya fija. Es que es una pasada, ¿eh? Es una pasada todos los cambios que hemos visto hasta el momento. Aquí en el canal vamos a hacer otra entrada, vamos a ver cómo van, porque ya sabéis que están insonorizando las puertas en el tercer anfiteatro del fondo norte, pero vamos a ver si desde aquí podemos ver algún avance, algún cambio, algo significativo, para que podamos ver si están insonorizando, las puertas de los dormitorios del primer anfiteatro del fondo norte. Lo que sí vemos también aquí son nuevos carteles informando de dónde estamos, plano de ubicación. Aquí estamos en tribuna del fondo norte, esta tribuna del fondo norte que, bueno, la verdad es que en teoría también tiene que sufrir los cambios de huella. Toda esta parte de aquí también tienen que cambiarla, fijaos. Todo esto de aquí me han dicho que también hay que hacer el cambio de huella, al menos reformar, remodelar, como lo que hemos visto en los últimos días en la parte de allí, en la parte del lateral oeste. Así que vamos por allá. Aquí también están colocadas las pantallas que también vimos en el lateral este, que habían colocado nuevas. El techo pintado, se ve muy oscuro porque está completamente pintado, y este móvil en la oscuridad no graba tan bien, pero el techo completamente pintado, ya como prácticamente toda tribuna del Santiago Bernabéu, y las pantallas colocadas. Ahí está la calle, estamos ahora mismo a nivel de la calle. Lo que vemos, los árboles que hemos visto antes, que están iluminados en el fondo norte, que hay Rafael Salgado. Aquí tenemos nuevos carteles iluminados. Vamos a ver si en los dormitorios de tribuna, bueno, más bien grada alta y grada baja del fondo norte, a ver si hay algún cambio. Y parece que no hay ningún cambio, pero bueno, vamos a hacer una entrada triunfal, pues ya sabéis que esto mola mucho. Mira, otra vez con lo de Marvel. Guau, qué pasada, tío.
no me cansaría de verlo, ¿eh? La verdad que hubiera estado bien haber visto la cubierta iluminada mientras que se van viendo las animaciones de Marvel. Oye, ¿y este es nuevo también? ¿O no es nuevo? Ah, sí, sí. Este ya es viejo, bueno, viejo. Es de los nuevos, pero ya lo hemos visto. Que enseña lo de Tour Bernabéu. Ahí lo veis. Guau, qué imagen desde aquí, mira las Cibeles. Qué vista que tenemos desde aquí. Ahora es cuando dice Tour Bernabéu, ¿no? O algo así, o no dice nada. Bueno, acaban de intensificar los focos que tenemos aquí en el estadio, porque yo creo que dentro de muy poquito van a salir los jugadores a calentar ya. Ahora lo grabaremos, pero anda que no se nota cuando estaba un poco atenuado y ahora de repente lo han intensificado, bestial. Imagínate estar cerca de un foco de esos y que justo se encienda o que abras tú los ojos, que tiene que dejar prácticamente ciego, qué locura. La verdad es que esa... ¡Ojo! ¡Ojo! Están encendidas, ¿no? ¿O eso qué es? Ah, eso será el reflejo, quizá. Claro, es un poco raro porque solamente veo esas dos de allí. Las demás no están encendidas. Bueno, estamos en la zona de tribuna del lateral oeste, pero en la zona que no se ha remodelado. Fijaos que se nota bastante, ¿no? Que no se ha remodelado. Se nota bastante. Vamos a ver, porque ya estamos cerca de la parte de tribuna que se ha arreglado. Esta parece que tampoco es. Esta parece que tampoco es. Y esta puede ser que ya sí sea, Esta sí es. Esta ya es la nueva zona de tribuna con los nuevos asientos. Esta ya es la nueva zona con los nuevos asientos. Ahí veis los nuevos pernos, la huella ya cambiada completamente. Y anda que no se nota, a diferencia del otro lado de allí, anda que no se nota el cambio, Fijaos, ya la huella cambiada, todo pintado ya acorde al nuevo Bernabéu, y lo que digo, ya los nuevos asientos colocados e instalados en esta zona de tribuna que está justo enfrente de los palcos VIP. Justo ahí enfrente, unos palcos VIP, que esto me recuerda mucho a Valdebebas, porque tiene esta zona muy pareja. El Celta de Vigo, sale el Celta de Vigo. Todos estos palcos arreglados, reformados, pero a partir de aquí a la izquierda, mira, lo nuevo, remodelado, y lo viejo. Por eso decía que falta mucho todavía por hacer, falta mucha tela por cortar. Bueno, aquí estamos en la zona de tribuna. Vamos primero a estar en este acceso, a ver si han hecho algo, a ver si han cambiado algo. Que aquí es donde hemos visto estos últimos días hormigoneras, hemos visto bastante movimiento. Fijaos, las costillas del Clásic Bernabéu. Esto es del Clásic Bernabéu. Todo pintado, adecentado, acorde. Y aquí ya pues lo nuevo. Que como decía, pues en esta parte de aquí vimos las hormigoneras y demás. Y es porque esto es un acceso a la parte de tribuna que ya hemos visto que han remodelado. No sé si por aquí se puede pasar. Vamos a intentarlo. Hola. ¿Me puede ayudar? Venía a grabar esto. Mirad. Esta es los nuevos asientos. Me vengo aquí porque es la parte más iluminada. Y anda que no se nota, todo bien pintado, muy bien pintado. Todavía estamos viendo restos de los trabajos que han hecho aquí. Y los nuevos asientos de tribuna. Ahora aprovecho que no hay mucha gente. Estos son los nuevos asientos. Recordad, desde esa pared de ahí, ese sector que estamos viendo ahora es el que han remodelado. Y hasta el que está justo ahí, la pared que está justo allí. Esto es lo que han arreglado. Todo esto es lo que han cambiado de huella y han reformado. Ahora ya falta el resto del anillo.
Es increíble porque pasas por puertas de aquí que son directas que van a cocina. Es increíble cómo huele aquí, madre mía, qué locura. Cómo huele la comida, yo con un hambre. Claro, es que son las 8:23. Yo no he cenado y tengo un hambre, mira. No sé si me escuchan el vídeo o no, pero me cruje el estómago. Y ahora que estoy pasando por aquí, yo creo recordar que estos asientos no estaban. Estos asientos no estaban antes. Han ganado aforo con estos asientos. Yo juraría no haberlos visto, ¿eh? Aquí han puesto 4. Y fijaos, toda la fila, el contorno del cristal que hay y que delimita tribuna, es donde han colocado los asientos. Yo creo recordar que estos asientos no estaban, quiero decir, ¿eh? Así que es una novedad. Da gusto grabar ya, da gusto grabar por los interiores porque fijaos cómo van encendiendo todos los nuevos carteles que han ido colocando. Aquí lo tenemos, sector 108, zona VIP, y también te van indicando los servicios y demás. Ya los diferentes carteles que hay los van encendiendo y eso me da mucha alegría. Y también me estoy fijando ahí que han colocado como pantallas en la zona de acceso. Han colocado como pantallas en la zona de acceso. Eso está guay. A ver aquí. Aquí no creo, ¿no? Porque no es un acceso como tal. Parece una salida de emergencia. Buenas noches y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu.
obras se refiere, pues la verdad que cosillas hemos visto, la verdad, y espero que os haya gustado el vídeo. A lo que el fútbol se refiere, pues obviamente un Real Madrid de pena, un arbitraje de pena, todo un poquito, un cúmulo de todo, la verdad. Creo que lo que se le pita al Real Madrid no es ni la mitad de lo que se le pita a otros equipos, pero bueno, al final el Real Madrid siempre es el que se queja, el que llora, el que siempre hace los vídeos en Real Madrid Televisión. Nunca van a entendernos, la verdad, porque somos el Real Madrid. Si fuésemos otro equipo quizás se nos entendiese un poquito, pero me parece vergonzoso. Pero bueno, hablando de las obras, que es lo que queréis ver y hablar, hemos visto cositas interesantes y nada, el césped yo lo he visto bastante bien, el césped muy bien. Y nada, sorpresitas como carteles y demás, está bastante bien. Así que nada, deja tu like, suscríbete, que es totalmente gratuito, es gratis, con un dedito ya sabes. Y estoy muy enfadado, de verdad. Nada, nos vemos en un próximo vídeo.